Burning Witches vuelven a estar rápidamente activas musicalmente y nos traen su quinto álbum, The Dark Tower. Este disco dura 54 minutos con 19 segundos y lo convierte en uno de los discos más largos de la banda. Esto sin contar los 2 covers que tienen hechos en este álbum, que si los contamos es el disco más largo de la banda. Los covers que tienen es uno de Ozzy Osbourne y otro de Wasp. Y ahí sí, The Dark Tower sería el disco más largo con una duración de 1 hora con 4 minutos. Acá nos encontramos con un material adyacente a lo que es su disco previo, pero llevado más allá. Este es un disco conceptual que trata sobre la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory, y cada canción se sitúa alrededor de su historia. Si quieren saber más en profundidad respecto a este concepto, tienen la entrevista que le hice a Laura Guldemond hace más o menos 1 o 2 meses, donde nos cuenta todo acerca del disco. Le va a estar apareciendo por acá arriba. En cuanto a sonido, la banda desarrolló bastante carácter a lo largo de su carrera y fue intensificando la potencia de sus composiciones. Con toda la certeza del mundo, este es el álbum más pesado, potente y oscuro de Burning Witches. Ojo, porque ya veo venir que flashean death metal o black metal, y no, amigos, son heavy y power metal. Y ellas son bien potentes, bien oscuras y pesadas dentro de estos parámetros del heavy clásico. Así que por favor no flasheen Infant Annihilator o cosas así. Es heavy clásico bien potente. Da gusto ver esta evolución porque sacan al máximo lo que pueden hacer compositivamente y la rompen por completo. El disco comienza con una intro de 1 minuto bastante inmersiva en el mundo que quieren colocarte. Funciona muy bien y tiene una duración acertada, no la alargan de más. Se crea una atmósfera y vamos directo al grano, comenzando enseguida la segunda canción, Unleash the Beast. Esta es la canción favorita de Laura, según ella le gusta porque es extremadamente energética, pegadiza y melodiosa, según ella, y al mismo tiempo bastante oscura y pesada, y tiene razón. En este disco vamos a encontrar en general varias de las canciones más oscuras y pesadas de la banda, y una de ellas es Unleash the Beast. Arrancan con todo, todas juntas, riffs y tempos rapidísimos. Algo que creo que tampoco usaron tanto en otros discos son los coros, y acá los tenemos en abundancia, están muy presentes, pero no es molesto. Es un elemento bien usado y bien colocado. Hay coros cada tanto que le dan más agresividad a la pista, y para ser una banda de heavy clásico son bastante rápidas y brutales. Antes del minuto 3 arrancan los primeros solos que son tremendos, al estilo casi de Dragon Force, no en rapidez, sino en técnica. Hay muchos acordes sonando que tienen un patrón técnico que no se saca así nomás. Se nota que las guitarras estuvieron trabajadísimas. Y lo mejor es que la estructura es bastante simple. No se enroscan en llevar la canción por 900 lados distintos, pero lo dan todo en cada segundo de la canción. Renegade me hace acordar mucho a Wasp y a Motley Crue. Empieza muy heavy, muy rockero, tiene un riff principal pegadizo. Es simple, pero bueno, ya sabes, a veces lo simple Kick-Ass. Es uno de mis temas favoritos y uno de los más tranquis en comparaciones con la canción anterior y con otras canciones del disco. Hay un estilo power metal bastante épico, 1 minuto y pico antes de terminar la canción, y es buenísimo. Al toque también libera un riff gravísimo, tremendo. Es una canción realmente de los 80 producida en plena actualidad. Si sos de la música heavy de esa época, este tema te va a parecer una joya. Después tenemos Evil Witch. Acá se mantiene un tempo normal y se pone todo más pesado y un poco más oscuro. Volvemos a tener coros que funcionan muy bien. La voz de Laura se siente muy a lo King Diamond, porque exagera sus notas como él y las lleva por diferentes ondas, haciendo que su voz tenga una reacción de sube y baja cada vez que dice una palabra final en cada verso. Está bastante bueno, es un clima muy fantasmal cuando recurre a esa técnica. Y hablando de técnica, acá las guitarras están más calmadas y la que más resalta es Laura. Todo lo demás se mantiene normal, incluido la batería, que de por sí siempre es bastante brutal en Burning Witches, así que la normalidad en el caso de Lala es sonar zarpado. Pero quien se lleva la canción más que nada por la técnica que implementó es Laura. World of Fire es el tercer single y también arranca con un espacio solo para las guitarras. Estas presentan la canción con 30 segundos de riffs épicos. Y después empiezan con otros más pesados que nos llevan a un sonido un poquito más progresivo en un momento y después arrancan con un ritmo rápido. Y eso es básicamente la fórmula de esta canción. Ir levantando velocidad de a poco. Y el estribillo es muy pegadizo. De hecho ahí es donde van con el ritmo rápido. Luego del segundo estribo meten riffs melódicos tremendos que pegan muy bien con el tema y de la nada hacen cambiar el tiempo de la canción, llevándolo hacia un aspecto de guitarras a lo In Flames casi. Es muy bueno y están muy bien ejecutados esos riffs y solos melódicos por parte de Larissa. Muy genial. Y terminan con el estribillo que para ese momento ya se te quedó grabado en la cabeza. De las mejores canciones de este disco, sin dudas. Tomorrow es uno de los temas más largos, pero la verdad se te pasa rápido. Y es algo diferente dentro de lo que alguna vez hicieron las chicas, porque es una balada, por completo. No es que en algún momento va a explotar la pista o algo así. No, es una balada en su totalidad. Bien ochentera. Todo este tipo de canciones me remonta más o menos a esa época, porque realmente suenan a November Rain o Bon Jovi, Aerosmith, todas esas baladas de aquellos tiempos que eran sinónimo de éxito en esos años. Un tema bastante lindo, la verdad, y por supuesto no puede faltar el solo épico como frutilla del postre en la canción. Hay mejores solos igual, la verdad, en el resto del disco,
pero eso no quita que sea igualmente otro muy bueno. La pista 7 es solamente un interludio, justo clavado en el medio, como que divide el disco en dos partes. Tenemos a quien imagino es la Condesa Sangrienta hablándonos de manera sombría con un piano de fondo, que adivina a qué canción nos introduce. Exacto, padre. The Dark Tower, la canción que le da nombre al álbum y que es el primer single, y es tremendo. De las mejores canciones que tiene la banda actualmente, y calculo que la meterán en todos sus sets en vivo. Es un tema de aproximadamente 6 minutos que va por todos los lados que te puedas imaginar. Es el tema más completo del disco. La voz de Laura está en su punto máximo y pasa por diferentes rangos. Las guitarras son bien pesadas y están ejecutadas de manera magnífica, muy técnicas en el estribillo a pesar de que no resaltan mucho en esa parte, pero si les prestas atención vas a notar que están tirando tremendos riffs. El estribo es buenísimo, especial en los coros cuando dicen Tal vez a algunos les parezca un poco repetitivo lo que viene después de esa parte, porque la verdad es que sí, se repite mucho el In the Dark Tower, pero funciona perfecto. Los solos están increíbles y son mega técnicos y rápidos. Justamente la cantante nos contaba que esta es una de las canciones más desafiantes para ella, porque tiene muchos estilos, muchas partes diferentes, y básicamente tiene que prepararse bien para hacer todo eso bien. Que con lo profesionales que son, no dudo en lo absoluto que van a hacer un gran trabajo. En Heart of Ice lo que tenemos es más heavy clásico, con influencias de Judas Priest, tal vez. Cuando la escucho a Goldemon cantar me recuerda un poco a Rob Halford, la verdad. Pero en un momento cuando ella estira la nota vocal en el estribillo le da su propio toque, que queda increíble. De hecho me hace acordar al opening de un anime. Pero en fin, es una muy buena ejecución. Yo diría que es el tema más tranquilo del disco, pero aún así es muy bueno y épico. De hecho el solo de esta canción al principio es más calmado y después se torna más intenso y veloz. Pero comparado con otros temas, la verdad es más calmo. Arrow of Time es otra canción que funciona muy bien, es muy pegadiza y técnica, también se inclina más hacia lo melódico y llevan, al igual que la canción anterior, un tempo más tranquilo. Ya en este punto no son tan rápidas. Se concentran más en la atmósfera de epicidad que en otra cosa, y lo logran bien. Doomed to Die ya cambia las cosas. Y vuelve no solo a darnos un speed metal, sino que es de las canciones más oscuras de Burning. Desde el ritmo hasta los coros suenan mucho más sanguinarias. Es otra de mis canciones favoritas del disco y me gusta porque lo que ellas hacen lo llevan a lo largo de este trabajo por diferentes estados de ánimo. Y creo que este en particular es en donde mejor se expresan y donde más feeling tienen. Las guitarras están bastante bien. Hay muchos espacios donde suenan riffs aislados, muy buenos y diferentes. No usan el mismo riff más de una vez en este tema. Llevan diferentes afinaciones a lo largo de los casi 5 minutos que dura el tema. Y es tremendo, es muy bueno. La canción 12 es la más larga del disco, 6 minutos y medio dura, y lleva un ritmo que es constante. No hay tantos cambios en este caso, pero no suena repetitivo lo más mínimo. En lo absoluto. Lo saben llevar muy bien y cuando te querés dar cuenta ya pasaron más de 2 minutos. El cambio que hay es básicamente pasar a un ritmo más melódico y mucho más lento, para después pasar a otro cambio más cargado, con voces más agresivas y guitarras y riffs mucho más potentes, que son los que terminan la canción. Y en último lugar, The Lost Souls. En este caso Lala es la que empieza y le da poder a toda la canción para terminar de la mejor manera. Este es otro tema de heavy ochentero pero lleno de fuerza. Acá todas están en su punto máximo. Las guitarras suenan muy graves, la batería es súper potente y Laura vuelve a pasar por todo su rango vocal porque hay incluso hasta guturales. Que bueno, en ese momento ella tiene voces de respaldo de las demás integrantes cuando los ejecuta. Pero estas voces de apoyo terminan generando más coros que son geniales durante los guturales. Es otro tema pegadizo y buenísimo, te hace terminar el viaje de este disco muy bien. Y todo termina siendo muy satisfactorio. Este es sin lugar a dudas el mejor álbum de Burning Witches. Esto es una female band, todas con un talento implacable. De hecho estamos ante la mejor alineación que pudo haber tenido la banda en lo que va de su carrera. Sienten que ya encontraron su sonido y se encargaron de desarrollarlo aún más en este disco. Acá no hay solo un elemento que se destaque más que el otro, solamente en una canción que fue donde se destacó más Laura, pero en general no pasa lo que suele pasar en otras bandas. Acá todas complementan una idea y todas rinden al 100%. La batería, el bajo, las guitarras, la voz de Laura, todo es perfecto. Incluso la intro y el interludio funcionan bien. No tengo más que palabras positivas hacia este disco. Ojalá mantengan la alineación y esta energía por mucho tiempo, porque si siguen así tienen un gran futuro. Cuéntame ustedes qué les pareció abajo en los comentarios y nos estamos viendo en una próxima reseña.